Bueno, comencemos. Hola, hola, niños, muy buenas noches. Qué gusto me da trabajar nuevamente con ustedes. Yo creo que el tema de la presentación pues, nos va a asegurar un poquito porque ya nos conocemos, ¿cierto? Muy bien. Vamos a trabajar el módulo de la retención en la fuente. Vamos a hablar un poco como de los conceptos básicos, de qué es la retención, de los agentes retenedores, de los conceptos de retenciones por pagos al exterior. Pero quiero que el módulo lo enfoquemos más a pensar desde la aplicabilidad de la retención de una forma propositiva, ¿cierto? Es decir, teniendo en cuenta las bondades de la retención, uno de los ejercicios que quiero que hagamos es que vamos pensando, ok, y en vez de la retención, ¿qué podemos proponer? ¿Sí? Es decir, si no existiera el mecanismo de retención, ¿qué podríamos sugerir nosotros? Como para que le vamos dando un ángulo más propositivo a este cuento. Ir más allá de simplemente entender cómo se. Muy bien, pues básicamente la temática que tenemos en el microcurrículo está enfocada hacia las generalidades de la retención en la fuente, evolución histórica y conceptualización de la retención en la fuente, disposiciones generales de retención en la fuente, obligaciones del agente retenedor, los conceptos sujetos a retención en la fuente y conceptos sujetos a retención en la fuente por pagos al exterior. Básicamente son esos 5 temas los que vamos a abordar. Tenemos claro que solo vamos a ver 2 horas y media por encuentro, viernes y sábado por la mañana. Mañana nos vemos de 8 a 10:30. Bien, entonces, en ese orden de ideas, el tema de la evaluación, vamos a hacer cuatro actividades, 4 notas. Una es el seguimiento, ¿sí? El seguimiento corresponde básicamente a la participación activa en los talleres que hagamos acá, la asistencia, eh, participación en los debates, con los foros que hagamos acá. ¿Sí? Y vamos a hacer 3 talleres que son como de nota. Que es una actividad propositiva acerca de una actividad alternativa a la retención de la fuente. Es decir, después de que entendamos hoy los conceptos de retención de la fuente, quiero que mañana hagamos un debate con ideas que ustedes traigan, que digan, mire, yo pensé, en vez de retención en la fuente, hagamos X o Y actividad, ¿cierto? Voy a proponer. Sí, quiero que sea muy propositivo para el día de mañana. Para la próxima semana tenemos 2 talleres adicionales, uno para el viernes y otro para el sábado. Uno es un taller sobre conceptos de retención en la fuente y el sábado sería un ensayo para el que termine invitado con este tema. Un ensayo final. ¿Tienen preguntas? ¿Sugerencias? La idea es que hagamos este encuentro muy similar a como hicimos en el pasado, que sea muy charlado, que sea muy participativo de ustedes para que no nos quedemos aquí dormidos. ¿Listos? Yo sé que el viernes es un día pesado, el sábado también, pero bueno, tenemos tenemos una buena noticia y es que mañana son solo 2 horitas y media. Lo que pasa es que hubo un cambio de política de la universidad y este módulo, si ustedes lo logran ver acá, les voy a mostrar. Este módulo contempla solo un crédito académico. Ya les voy a mostrar. Y eso de pronto no estaba contemplado específicamente en la planeación. Entonces, de la sede principal dijeron, mira, tengan en cuenta, mírenlo acá. Tengan en cuenta que este módulo es tan solo de un crédito académico. Los módulos de un crédito académico son más corticos, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice? Mira, la idea es que ustedes tengan 10 horas de acompañamiento en este módulo, ¿sí?
En realidad, dividido en los 12 encuentros presenciales que tenemos, serían 5 horas por cada encuentro. Entonces, por eso fue que nos llamaron, porque a mí también me tomó por sorpresa. Yo estaba preparándome para otra cosa, pero no, es que en la sede nos dijeron que tengamos en cuenta que es un crédito académico. Un crédito académico son 10 horas de acompañamiento presencial, entonces tenemos que acomodarnos a eso. Básicamente fue por eso. Bien. Bueno, más preguntas, sugerencias, quejas, reclamos, chistes, chismes, aunque sean. Bueno, como estamos tan calladitos, entonces, antes de comenzar con la presentación de los conceptos de retención en la fuente, vamos a hacer una actividad para romper el hielo. ¿Quieren que hagamos otra de sentido común? Ay, que también son buenas pendientes. Nunca la completan. Nunca lo terminaron. No. No. Vamos a hacer otra actividad para que entremos en calor y nos divirtamos con el. Vamos a jugar a decir 2 verdades y una mentira sobre el. Y los compañeros nos van a adivinar cuál de las 3 es la mentira. ¿Cierto? Por decir algo, yo soy Harold, soy contador público, me gusta mucho dormir y voy todos los días al gimnasio. ¿Cuál será la mentira? Bueno, pero ustedes no van a ser tan evidentes como yo, ¿cierto? Entonces me nota el gimnasio. Ahora yo puedo ir todos los días al gimnasio a recordar. Sí. No. Entonces, muy bien. Vamos a pensar cada uno en 3 circunstancias. Las vamos a decir y los demás vamos a tratar de adivinar cuál de esas es mentira. ¿Listo? 3 minutos para que lo pensemos. ¿Qué vamos a decir? Puede ser algo que nos guste, puede ser algo que hagamos, puede ser algo que compartimos, cualquier cosa. Pero tratemos de que no sea tan evidente como la mía. ¿Ya? Sí. ¿Ya las tienen? No. ¿No? Ya sí que piensen. No, ahora ya siempre nosotros. Claro, que todos. Como nada, ¿no? ¿Qué falta por firmar? ¿Esos? Ok. Jason, ¿ya tiene las tuyas? Natalia. Sí. Y venga ya, porque si yo Mara todavía está pensando. No, ya. Ya las tiene. Exacto, ya todo es mentira. Eso no es cuando mío. Camila, ¿ya tienes las tuyas? Muy bien. Jason, las damas primero, ¿cierto? Empezamos por ti. De una vez. ¿Sabes? Nos vas a contar 3 cosas de tu vida. Vamos a adivinar cuál es la que no.
Escuchemos, por favor. El derecho y a el cachero. Sí, Mauricio. ¿Quién vota por el cacheo? En la cara se te dio. Muy, muy evidente. Ay, a mí me gusta el cacheo. No, a mí sí. Me encanta. A mí sí me gusta. Pero bueno, gracias. Tú fuiste la primera. Bueno, mi nombre es Jimena, nací en Armenia, mido unos 70 y soy. Mi signo soy acá en el 20. ¿Dónde dices? Ah, no, te lo doy. Ni mi vida se va. No sé, vote. No, mentira. A ver, ¿qué sugieren? ¿Ustedes que la conocen más? Tiene cara de que signo zodiacal. Leo. Leo, sí. No, pero Esta es mentira, porque mi número 70 del dedo. sí, el día por allá. Sí. Ah, bueno, yo también. Entonces, la mentira es que eres de Armenia. Yo voy a... Sí, nací en la Rioja. No me acuerdo que tenía en el vocabulario, por eso como que me quedo. Bueno, que yo soy del pueblo. Bueno, no hay nadie. No, estaba sufriendo. Bueno, Camila. Me salvó la campana. Buenas noches. Quiero empanada. Ay, no. Bueno, yo. No. Ay, sé que tú estás pensando 3 años. Sí, uno tiene que pensar. A ver, yo. Creo que sí mi nombre, Sí, claro. Mi nombre es Camila. No, mentira. Mientras piensas, pues una vez. Sí, sí. Me hace muy fácil. 3 fáciles. Nací en el Valle del Cauca. Siempre cargo pañitos en el bolso. ¿Cargas qué? Cargo pañitos en el bolso. Y me encanta el plátano. ¿Cuál era la otra? Veo otra vez, nací en el Valle del Cauca, cargo pañitos en el bolso y me encanta el plátano. ¿Cuál es la triste? Yo creo que no te gusta el plátano. Pues, sí, es la correcta. De la La mentira. mentira. Pero te delató tu amiga porque él mismo soltó la risa. Por eso me las pillé. Odia el plátano. El plátano. A mí me hubiese generado dudas sobre dónde naciste. Pero acento de Bayuno no tienes. No, porque tú no enviaste. Y ya, me regresé para acá. Que salí 3 días después del terremoto. Por el de acá no había hospitales disponibles. Entonces podía ir al lugar más cercano que fue allá. Pero, Uy, pero pues sí, es que 3 días después del terremoto la ciudad estaba colapsada. A ustedes no les tocó. Pues sí, a mí tenía 5 años. ¿Verdad? No, yo tenía 4. Estaban. Sí, tenía 4. Por ahí. Bueno, ¿cuál es la mentira o cuál es la verdad? Soy Camila. Soy súper amigable, soy súper paciente y amorosa. El jugo de piña. No sé, yo creo que no es paciente. Yo creo que es impaciente. ¿Cuál era la mentira? Eso. Muy bien.
Bueno, pues yo. Mi nombre es Natalia. No soy capaz de dormir en las noches. Soy muy sociable y duermo con un peluche de Stitch. No, que no está para dormir. Es sociable. No, que duerme con el peluche. Porque nada. No, yo creo que la mentira es que no eres capaz de dormir en la noche. No, que es sociable. Para mí que ya No, tú eres muy sociable. Pero me cuesta mucho socializar. Ah, ya. No, sí, es cierto. Llamara, es tú. Espérate, le explicamos a Maritza para que entres en ambiente. Estamos diciendo 3 particularidades de nosotros, que 2 son verdades y una es mentira para nosotros adivinar cuál es la mentira. ¿Sí? Entonces, Así como lo hacen. vas a escuchar. Ajá. La idea es que sí es difícil de adivinar. A ver, Yomara. Bueno, mi nombre es Román. Amo leer, me fascinan las películas de terror y me encanta salir a jugar. No le gustan las Las películas de terror. ¿Era esa? Muy bien. No sé, no me escucho. Sí, sí, bien. Sí, sí. Tú Las puedes. cosas pasan. A mí me pasó. Camila hizo el esfuerzo, pero lo logró. No fui tan evidente. Sí. Ah, no. Yo dije, que dije, Emi, que me gusta dormir y que voy al gimnasio todos los días. Y esas 2 cosas que te guste o que te guste hacer o que te guste comer o hay gente que dijo dónde nació. El ejercicio. El ejercicio. Pero ¿qué es esto? Bien. El ejercicio. Me gusta mucho estudiar. Muy bien. Me encantan las clases contables. Ahí sí le puse todo. Ahí sí, después de que se acabó el ejercicio. A mi padre, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquitico del concepto de la retención en la fuente. Pero antes de que veamos como las diapositivas, quiero que ustedes me digan qué es, cómo coinciden, por qué es importante para ustedes, por qué se llama retención en la fuente. ¿Qué sabemos de este tema? Un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. ¿Sí? ¿Qué más? Porque es bueno. Porque permite pagar antes de lo que finalmente tienes que pagar. Pues, anticipación. El objetivo era también ayudar a personas, empresas que pudieran trabajar con ese dinero hasta que tuvieran que pagarlo la ayuda. Yo estaba en el barrio por el trabajo. Gracias. No, pues, igual a los. No, la comparación pues sí, pero Sabiendo que igual hay que pagarla, ¿cierto? Bueno, pues vamos a verlo. Efectivamente, como todos ya lo dijeron, es un sistema de recaudo anticipado, aunque en la práctica, si es anticipado, o es que el pago del impuesto está tardío. Es decir, la retención en la fuente lo que le permite al contribuyente es
que pague el impuesto en el periodo en que se está generando o se está causando. Pero que es anticipado. Pero tú lo pagas en el mismo periodo que se está causando el Pues no, impuesto. Pues como es que- como es que- anticipado, porque por ejemplo es para mi renta de la siguiente vigencia, yo no estoy anticipando durante toda esa. Por eso, pero finalmente tu es renta es de la siguiente vigencia o es de esta vigencia que la pagas el otro año. de esta vigencia que te pagan el otro año. Pero no, eso no está al día porque el impuesto puede dar más. O puede dar menos. Sí, a lo que me refiero es a que no es estar al día, ¿cierto? Pero a lo que me refiero es a que me causa curiosidad o lo pongo en tema de debate que si a mí me aplican retenciones este año es por mi renta de este año. ¿Sí? Es decir, las retenciones que me apliquen en el 2025 van a ser retenciones que es un anticipo del impuesto del 2025, que es un impuesto presente. Lo que pasa es que por ser un impuesto de periodo, pues tenemos que esperar a que se termine el 2025 para determinar la renta y poder saber cuánto voy a tener que pagar de impuestos. ¿Sí? Entonces, lo que yo considero es que no sé si decir que el recaudo anticipado o es un recaudo de un impuesto que se está causando en el momento y que finalmente vamos a pagar tardío o posterior. ¿Sí? Porque el impuesto de este año yo lo pago el próximo. Pero a mí me parece que sí es Pero anticipado. lo estoy dando desde ya. Sí, claro. La fecha. Pero a mí me parece que A la esto es anticipado porque al fin y al cabo es solo un porcentaje de lo que podría pagar. Pero, Parece que sí, claro, sí es un anticipo, un porcentaje. Muy bien, era por ponernos a debatir. ponernos a pensar. La retención a la fuente es un sistema de recaudo anticipado de impuestos que consiste en detraer de los pagos o abonos en cuentas susceptibles de generar respectivo tributo una suma determinada conforme a la ley. ¿Cómo funciona entonces? Según lo que acabo de leer, ¿cómo funciona el mecanismo de retención en la fuente? Ustedes se han puesto a pensar por qué hay unos agentes de retención. Económica. Ok. Si a las empresas, aunque hay unas a las que sí les dicen, ¿cierto? Pero si a las empresas les dicen, mira, es que el impuesto de este año que me vas a pagar acá, tú por favor veme pagando anticipos que luego vamos a cruzar voluntariamente, ¿cuántos lo pagarían? De forma voluntaria. No sería tan efectivo y finalmente entonces tendría el Estado que recaudar todo el impuesto acá. Una disculpa, es que no está aquí. Esto no. Es el de la empresa y a ratos me preocupa. Bueno, entonces, ¿cómo es más fácil controlar para la dirección de impuestos el tema de las retenciones? Pues encabezan las empresas más grandes decirles, ok, cuando tú le compres a alguien o le contrates un servicio o le contrates algo, entonces del pago que le tienes que hacer, le tienes que descontar el dinero que me lo pasas a mí, ¿cierto? Y obviamente, cuando eso ya es una obligación y en teoría el Estado pone a trabajar en las empresas para eso, ¿no? Sí, qué pena, disculpe. Bueno, qué pena, disculpe. Seguimos. Este mecanismo ha sido considerado doctrinalmente como una imposición en el origen, por eso se llama retención en la fuente. ¿En el origen de qué? De aquello que para las personas significa un ingreso susceptible de incremento patrimonial, ¿sí? Recordamos el concepto de renta.
¿Y por qué es que hay un impuesto a la renta? ¿Qué es la renta y por qué está grabada? ¿Y por qué este mecanismo de recaudo anticipado, por ejemplo, qué le permite al Estado? Entonces, empecemos a pensar en, porque aunque hay retenciones en otros impuestos, ¿cierto? Hay RT IVA, hay RT ICA, pero digamos que el más conocido es la retención de la cuenta de título de renta. Entonces, pensemos en eso. ¿Qué es entonces la renta? Para que veamos el concepto de como que en el origen. ¿Sí? ¿Qué es el concepto de renta? ¿Cómo definimos, por ejemplo, la renta? Yo creo que es todo lo que los ganan que aumenta el patrimonio. Exactamente. Básicamente sí, es la proporción de tus ingresos susceptible de generar incremento en tu patrimonio, que contablemente lo conocemos como utilidades. ¿Por qué? Porque las utilidades van al patrimonio y lo incrementan, ¿cierto? Pero en realidad, ¿de dónde salen las utilidades? De mis ingresos, ¿cierto? Menos mis costos y gastos. ¿Sí? Y eso es lo que está grabado. Ok. Cuando se realiza una transacción entre empresas o personas, el origen está ahí. El ingreso está en el momento que se hace la transacción, ¿o no? ¿Independiente de qué? Independiente del medio de pago. Porque por eso la contabilidad es por causación, ¿no? Si nosotros hacemos un negocio, pero es a crédito, el ingreso se genera. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando el gobierno identifica que ya se generó un ingreso, es que aplica el mecanismo de la retención. ¿Por qué? ¿Cuál es la presunción del Estado con las empresas? Que una empresa, ¿qué es lo más normal? ¿En qué se puede basar el Estado para decir, ok, es que te voy a tener que practicar retenciones para que me vaya pagando el impuesto que igual me va a tener que pagar acá? ¿Cuál es la presunción? ¿Qué presume el Estado? Que estamos muy callados, participemos. ¿Qué entendemos nosotros? Yo creo que sería adelantante ese dinero que se va a pagar el Estado para el Estado trabajar. ¿Y por qué el Estado asume que le van a tener que pagar impuestos? Porque usted no tiene ingresos, están con porque las empresas son con ánimo de lucro, ¿cierto? Porque la finalidad de las empresas es generar utilidades, ¿o no? ¿Sí? Y en un escenario normal, el Estado dice, mira, no sé cuánto va a ser, pero lo más probable es que por este año tú generes utilidades. ¿Sí? Si estás generando ingresos, vas a generar utilidades. Porque la expectativa es que haya utilidades. Las empresas no trabajan para perder. ¿Sí? Entonces, como vas a tener utilidades porque estás generando ingresos, yo no sé cuánto es esas utilidades, pero sobre esas utilidades de este año vas a tener que pagar impuestos. ¿Cuándo? Pues el año entrante. ¿Por qué el año entrante? Porque el año entrante sabemos cuándo fueron las utilidades. ¿Sí? En ese orden de ideas, como vas a generar utilidades, pero esas utilidades son de este año, así lo pagues el año entrante, entonces hagamos algo. Págame unos anticipos sobre tus ingresos y el año entrante lo cruzamos contra tu impuesto y si me quedas debiendo, me pagas. Si te sobra, hay un saldo a favor que puedes cruzar o te lo devuelvo. Ya sería muy raro que ni le sobre ni le haga falta, ¿cierto? Sería atípico eso. Entonces, así aplica. En el origen es en el momento en que se genera el ingreso. Dado que el agente retenedor se encuentra obligado a retener el impuesto causado en el mismo momento en que se origina el hecho que lo genera. El agente retenedor, ¿quién va a ser? La persona que tiene que pagar, ¿cierto? El agente retenedor no es el comprador el que tiene que pagar. ¿Y por qué el poder recae sobre el que tiene que pagar? Porque es el que puede retener el dinero, ¿cierto? Es el que puede decir, ok, no te pago un porcentaje, me quedo con un porcentaje, pero se lo entrego al Estado. ¿Sí? Y eso, para el agente retenedor, se convierte, la retención en la fuente para el agente retenedor se convierte contablemente en ¿qué?
que contablemente se conocen como pasivos. ¿Sí? Claro, para la gente retenida, la retención de la fuente es un pasivo, porque él se quedó con un dinero, pero no es de él. ¿De quién es? Del Estado, ¿cierto? Pero lo otro que hay que entender es que ese dinero que él se quedó con él, que le tiene que entregar al Estado, es impuesto de quién? No es de él, es del vendedor. Es un anticipo de impuesto del vendedor, del que vende. ¿Sí? Entonces ahí intervienen el Estado, el que retiene y el que vende. ¿Sí? Y finalmente, el que compra, que es el que retiene, no termina siendo más que un intermediario. Muy bien, ¿preguntas? Es preciso aclarar que la retención de la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo por medio del cual se facilita, acelera y asegura el recaudo de impuestos. Ok, en algún momento podemos definir que la retención de la fuente, sin ser un impuesto, puede convertirse en un impuesto. Sí, para las personas que no están obligadas a declarar renta y les practicar retención pues, por alguna compra que le hicieron. Exactamente, claro. Se puede convertir en el impuesto de renta de aquellas personas que no están obligadas a declarar renta y que su anticipo termina siendo el impuesto en parte, ¿sí? Porque no lo van a solicitar en devolución ni en compensación de nada. Vamos a verlo acá. Excepcionalmente se han establecido casos en que las sumas retenidas corresponden al impuesto del beneficiario del pago ahora en cuenta, también denominado sujeto de retención. Ejemplos de esta situación se encuentran en el artículo 6 del estatuto, prevé que para los contribuyentes de renta y complementarios no obligados a declarar, el impuesto será el que resulte de sumar todas las retenciones en la fuente que hubiese practicado el respectivo periodo grabado. Esto no es otra cosa que lo que nos acaba de decir Natal, ¿cierto? Para aquellas personas que no son agentes que no son sujetos a impuesto de renta, no están obligados ni a declarar ni a presentar declaración de renta, pues las retenciones que le practiquen ya se convierten automáticamente en su impuesto de renta pago. ¿Cómo se originó? ¿Cuál fue el origen de la retención de la fuente? ¿Cómo comenzó? ¿De dónde salió ese cuento? En principio, la retención en la fuente surgió como un mecanismo de recaudo del impuesto sobre la renta causado por los dividendos decretados a inversionistas extranjeros sin domicilio en el país. ¿Por qué creen ustedes que se pudo haber originado ese impuesto de renta para dividendos decretados a inversionistas que son extranjeros que no están domiciliados acá? Pensemos desde la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Exactamente. Claro. ¿Será que esos ingresos pueden ser considerados ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio de una persona? ¿Cierto? Cuyo caso son ingresos susceptibles de ser grabados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se estaba dando cuenta el Estado que esos inversionistas extranjeros que no están domiciliados en el país, pues se llevaban sus recursos no declarados, ¿cierto? Y su residencia fiscal era otra. Entonces, implementemos un mecanismo para que de los dividendos que les han de pagar, les retengan una parte y eso se convierta en un anticipo de impuesto. ¿Y eso a qué los obliga? Pues a que vengan y declaren su pena de que los anticipos se conviertan en su impuesto pago. ¿Sí? Y así fue que comenzó el concepto de retención en la fuente. Sin embargo, pues no se quedó solo con el impuesto de renta. En Colombia, mediante el decreto extraordinario 1651 de 1965, en el artículo 99, expedido por el uso de facultades extraordinarias otorgadas al presidente en virtud de la ley 81 del 60, se facultó al gobierno para establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de impuestos sobre la renta,
las cuales serían tenidas como anticipo o buena cuenta. ¿Qué le permite eso al Estado? Las retenciones en la fuente que le permiten al Estado. ¿Tener flujo en el momento o no? ¿Sí? Es decir, pensemos lo siguiente. ¿Cuál es el beneficio que tienen, por ejemplo, los anticipos de nómina? ¿Qué le permite un anticipo de nómina a una persona de común? Lo que llamamos liquidez o no. ¿Sí? Liquidez para ejecutar en el momento que se necesita el dinero. Para el Estado es igual. Pues, finalmente, en el año en que se genera la renta de las empresas, el Estado tiene que ejecutar. ¿Sí? Necesita dineros. Entonces, el mecanismo de retención en la fuente lo que le permite al Estado es recaudar el dinero en el periodo que se genera para solventar un poco de liquidez. Seguimos con la normatividad. Con la expedición de la Ley 38 del 69 se señaló un estatuto legal sobre retención de la fuente, estableciendo inicialmente para los salarios y dividendos, señalando los obligados en calidad de agentes retenedores, indicando los pagos sujetos a retención y los mecanismos de imputación de las retenciones en declaraciones privadas o liquidaciones oficiales, así como también las sanciones por no retener o no consignar lo retenido. ¿Cómo? Porque es que cuando ya nos hablan de sanciones, ya sí es grave, ¿no? Porque hay una obligatoriedad de retener, ¿cierto? Y no solo de retener, sino de trasladar esos recursos al Estado, hacerlos llegar a través de las liquidaciones de retención en la fuente, que son a qué periodo que presentamos esas declaraciones de retención en la fuente. Si ese ICA, acá en Armenia, pues. Depende acá. Claro, tiene que empezar. Cada 2 meses. Muy bien. Los resultados obtenidos por el mecanismo de recaudo anticipado han sido tan satisfactorios que su aplicación se ha extendido a otros tributos diferentes del impuesto a la renta y complementarios. A partir de la Ley 6 de 1992 se estableció el mecanismo para efectos de impuesto al timbre nacional con la Ley 223 del 95, aplicación para el impuesto sobre las ventas y IVA. De igual manera, en Bogotá y otros municipios se ha implementado el mecanismo para el impuesto de industria y comercio que se causa en su jurisdicción. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, por el IVA? ¿Qué diferencia tenemos entre IVA, por ejemplo, impuesto de renta o impuesto de industria y comercio? Además, el IVA no es algo que uno mismo tenga que asumir. O sea, el IVA se le cobra al consumidor. Sí. Entonces, finalmente, no es como un impuesto para la persona que lo está declarando. Sí, entiendo. Al ser indirecto, la persona que lo declara simplemente es un intermediario entre el usuario o beneficiario final y el Estado. Pero ¿y qué otra diferencia hay? La base para aplicar rete IVA es el IVA. Desde el aspecto de clasificación de los tributos, ¿qué diferencia hay entre el impuesto de renta, industria y comercio y el IVA? Pues el IVA se le traba todo.
La reflexión, de acuerdo a Bueno, ahí podríamos decir que el IVA es objetivo y la renta es subjetiva. ¿Sí recuerdan eso? De conceptos básicos de clasificación de impuestos. ¿Cuál es subjetivo y cuál es objetivo? Pero es más. los porcentajes. Sí, bueno, la O tarifa. sea, la renta es como según, ¿cierto? La que son del IVA sí es. Sí, pero es el periodo más grande. sí, sí, o sea, es que no todos son agentes de retención de IVA, ¿sí? Para eso hay unas clasificaciones, unos escalafones. Ajá. Sí. No, a lo que hoy es a que el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio son periódicos y obedece a lo que les he graficado toda la noche, ¿sí? En cambio, el IVA, ¿cómo es? ¿El IVA también es periódico? No es instantáneo. El IVA es instantáneo. Sin embargo, hay un periodo de declaración, no de causación, ¿sí? Porque el IVA se causa en el momento en que se genera la transacción y eso lo convierte en un impuesto instantáneo. Pero la declaración de IVA se presenta cada cuánto, trimestral o cuatrimestral, ¿cierto? Entonces, lo que le permite al Estado es recaudar una porción del IVA en un periodo más corto de lo que la declaración, que ya es corto, ¿o no? ¿Sí? Pues porque si el IVA que se genere en 2 meses se lo tengo que pagar al tercero al Estado, no estamos diciendo que el Estado tenga que esperar, como si es el caso de renta, industria y comercio, un año para recibir ese impuesto, ¿o no? Quiere decir que en un impuesto instantáneo como el IVA, el flujo, la rotación de los fondos es más rápido que en un impuesto periódico. En cuyo caso, tiene que ser muy bueno el mecanismo de retención en la fuente para que haga mella en un impuesto que rota tantas veces al año, ¿no? Para tener que meter la retención en la fuente de un impuesto que se paga cada 2 meses o cada 4 meses en su efecto. Pues tiene que ser que el mecanismo sí da resultados. Quiere decir al Estado ese dinero que recibe por concepto de retención en la cuenta de título de IVA. Muy bien. La retención en la fuente tiene por objeto conseguir de forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible en el mismo instante o dentro del mismo ejercicio gravable que se cause. Pues estamos redundando sobre lo mismo, ¿cierto? Es que se recaude en el mismo periodo que se va a causar el impuesto a cargo, ¿cierto? Pues, si el impuesto es del año 2025, que gran parte de ese impuesto se recaude en el mismo 2025. ¿Qué otras ventajas tiene? Acelera el recaudo de los tributos, puesto que el Estado no requiere esperar que finalice el periodo para obtener sus pagos, ya lo dijimos. Hace más eficiente la gestión de recaudo del Estado al trasladar la responsabilidad a los sujetos obligados. Muy bien, aquí entramos a un concepto muy interesante y es de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Diferente a la eficacia, ¿no? Porque en principios tributarios ya sabemos qué es eficiencia y ya sabemos qué es eficacia. ¿O lo recordamos? ¿Qué es lo uno y qué es lo otro dentro de los principios tributarios? ¿Con qué se relaciona el uno y con qué se relaciona el otro? De eficiencia es como en la energía que tiene para recaudar y en la eficacia en los costos la menor cantidad de cosas para ayudar a esa recaudación. Yo diría que el segundo que dijiste es economía.
La eficiencia, recuerden que va de la mano de los recursos y la eficacia de los resultados, ¿no? Cuando hablamos de eficacia en términos tributarios, nos referimos en la meta, es decir, una administración fiscal es eficaz en la medida que logra el recaudo esperado, ¿sí? Entonces, si la meta era recaudar 2.000 millones y recaudó los 2.000 millones, pues fue eficaz, logró la meta, ¿no? Para eso se fijan objetivos y metas de recaudo. Pero, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia hace énfasis en la optimización de los recursos que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso, ¿por qué nos hablan de eficiencia? Porque la administración tributaria pone a terceros a trabajar para ellos en el recaudo de un impuesto. Y lo dijimos al principio, ¿o no? En el caso de Colombia, la DIAN pone a las empresas a que les recaude impuesto de renta a través de mecanismo de retención en la fuente y se lo traslade. Pues es supremamente eficiente porque yo digo a los otros, háganle trabajo y solo tráigame la plata, ¿o no? Y si no, tome su sanción. Entonces, por eso habla de eficiencia y no de eficacia. Facilita el control de los tributos, dado que permite el recaudo de los impuestos generados en cabeza de sujetos que podrían pasar inadvertidos para las autoridades fiscales. Fíjense que es tan bien pensado el sistema, ¿no? Que por qué son agentes de retención unos y otros no. ¿Quiénes son los agentes de retención? Exactamente. Es decir, ¿cierto? Que sean más visibles. Pero estas, a su vez, mediante el mecanismo de retención en la fuente, hacen visibles a otros sujetos que sin la retención en la fuente pasarían inadvertidos para la administración fiscal. Por ejemplo, muchas personas naturales, vamos a decirlo, claro. Por ejemplo, una tienda de barrio muchas veces pasa inadvertida para la DIAN, ¿o no? ¿Y por qué se da eso? Porque pasa inadvertida muchas veces para la DIAN una tienda de barrio en cuestión de ingresos. Porque no están obligados a facturar y porque las personas que le compran a las tiendas de barrio no son agentes retenedores ni responsables de declararle nada a la DIAN. Entonces, nadie le reporta esos ingresos a la DIAN. No es como un asalariado, ¿no? Porque uno con ese asalariado, ¿cómo sabe la DIAN cuánto se gana uno? Por la exógena, ¿cierto? Por la nómina electrónica, que todos se lo reportan en toda la DIAN. Pero pues la gente que va y le compra una libra de arroz al tendero no le declara a la DIAN que compró una libra de arroz, ¿cierto? Entonces el tendero pasa inadvertido. Ahora, hoy en día, por lo menos, la DIAN se está dando cuenta de los tenderos, no en cuánto venden, pero sí en qué, cuánto compran, ¿no? Creo que eso sería diferente si, digamos, la Diana admitiera para las personas que los costos por manutención fueran descontables. Entonces ahí sería diferente, ya tendrían obviamente pagar a todos los tenderos y todo eso, porque las personas al comprar pues ya empezarían a pedir como factura o como otro tipo como de documentos soporte para ellos poder tomarse como esos costos. Pero como no los dejan, Esa idea es buenísima. Es una idea propositiva. El problema es que pero igual no se pueden descontar eso como son cada. Entonces la verdad está hasta el número de sueldo que no es, o darle la mamá para los puntos, y no es como que a uno le interese tanto que tener, sí. claro, lo que pasa es que, y de hecho todo ese tema de los puntos y de, pues
Es un mecanismo que han tratado de establecer ciertas empresas para que la gente se vincule con su documento al tema de la facturación y quede relacionado a quién están vendiendo. ¿Sí? Pero es complejo. ¿Sabes por qué? Porque inclusive muchas de las personas que compran ni siquiera son declarantes de renta, entonces no les interesaría deducirse sus costos. ¿Sí? Entonces dice uno, finalmente yo no tengo que declarar renta, ¿para qué necesito que me facturen esto? Muy bien. El hecho es que, por ejemplo, si una persona contrata con una persona natural la prestación de servicios y supera la base del monto sujeto a retención, pues le tiene que retener o no. Si esa persona no contratara con una empresa y contratara con otro particular, ese ingreso no estaría sujeto a retención y esa retención nunca llegaría a las arcas del Estado. Entonces, por eso dice que permite visibilizar algunas entidades que normalmente podrían pasar de agache por el control del Estado. ¿Sí? De igual manera, permite efectuar cruces de información que coayudan a la disminución de los niveles de evasión. Esto va de la mano de que las retenciones pues se tienen que certificar y se tienen que informar a la DIAN, ¿cierto? Entonces, le permite cruzar información que puede ir disminuyendo la evasión. Algunos autores consideran que la retención en la fuente tiene un efecto psicológico favorable bajo el entendido que resulta menos antipático pagar gradualmente que desprenderse de una suma determinada para pagar un solo momento el impuesto. ¿Qué piensan de esa aseveración? Y a pagar de todo. Hay un tema, no sé, quizás sea muy cultural en nosotros, ¿no? Y es que uno sabe que tiene que pagar algo anual y espera que llegue el año para buscarse la plata, ¿no? Ajá. Pero es un tema cultural, de organización de nosotros, ¿o no? ¿Sí? El ejemplo más claro es con los seguros. Llámese cualquier tipo de seguro, ¿no? Pensemos en el seguro obligatorio del carro o de la moto. Uno sabe que lo tiene que pagar o no, pero no es tan organizado de guardar mensualmente. Entonces, voy a poner un valor cualquiera. No sé, si tú guardas 60.000 pesos mensuales, al año tienes 720.000. Si el seguro te vale 720.000, ¿qué es más fácil? ¿Sacar 60.000 pesos mensuales o sacar 720.000 de tajo el día que se te vence el seguro? Pero por cultura no lo hacen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo coincido con esto y aparte de todo, a las personas que elaboramos declaraciones de renta nos sirve mucho porque es muy diferente tú decir a una persona, mira, es que te dio un impuesto a cargo de 5, tienes que sacar 5 millones del bolsillo o no. A decirle, no, mira, es que tu impuesto a cargo fueron 5 millones, pero en retención en la fuente tienes tanto, tienes 2 o 3 millones, pues solo hay que pagar 2 millones. Entonces ya la gente le dice, bueno, casi me da un infarto cuando me dijo que 5, ¿no? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en la declaración de renta, que cuando uno se descuenta las retenciones y tiene que pagar un anticipo para el otro año, pues ahí vuelve y sube la tasa, ¿o no? ¿Sí? Cuando da a calcular el anticipo para el año siguiente. Entonces, ahí se le cae a uno la estantería. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos que intervienen en la retención en la fuente. El agente retenedor es el primero. Es la persona o entidad obligada a efectuar la retención en la fuente al realizar los pagos o abono en la cuenta señalados en la ley. Siempre pues lo decimos que es la persona que compra
y que tiene a sus espaldas la responsabilidad de practicar la retención, es decir, de no entregar el dinero completo. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto pasivo? En términos generales, ¿quién es el sujeto pasivo en términos tributarios? La persona sobre la que recae el deber de declarar, ¿no? O pagar el impuesto. En este caso, el sujeto pasivo es la persona o entidad beneficiaria del pago o bueno en cuenta afectada con la retención. ¿Y por qué se convierte la persona beneficiaria con el pago del abono en cuenta en sujeto pasivo? ¿Por qué es el sujeto pasivo esta persona? Que finalmente el que tiene que pagar el impuesto general al Estado. Exactamente. Porque ese anticipo, ese mecanismo de recaudo anticipado, está grabando un impuesto generado a su nombre. ¿Sí? Es un anticipo de él, de que está vendiendo. Y ese impuesto que está a su cargo lo convierte en un sujeto pasivo. El pago a uno en cuenta determina el momento en el que se entiende causada la retención conforme a los criterios legales. Porque hablan de pago a abono en cuenta. ¿A qué se refiere de pago a abono en cuenta? Yo ahí tengo como una duda, por algo que alguna vez leí, que el abono en cuenta es cuando se causa contablemente un derecho que tiene la otra persona a cobrar. Es decir, que no es exactamente cuando lo pague, porque puede haber cuentas que yo no pague, pero yo estoy digitando en una cuenta contable que le voy a tener que pagar a esa persona. Claro, es por el mecanismo de causación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuándo se causa la retención en la fuente? Al momento que se realiza el hecho económico, o sea, se realiza la transacción, ¿sí? Pero sabemos que tenemos transacciones de contado y tenemos transacciones a crédito, ¿cierto? Entonces, si la transacción es de contado, ¿cuándo se causa la retención en la fuente? En el momento del pago, ¿cierto? Cuando la transacción es de contado, la retención en la fuente se causa en el momento del pago, porque es el momento que se realiza la transacción, ¿cierto? Pero si la transacción es a crédito, si yo no le voy a pagar en este momento, ¿cuándo se causa la retención? ¿Ya o cuando yo le pague la factura? Ya, ¿cierto? En el momento de la transacción. Entonces, ahí no podemos hablar de pago, tenemos que hablar de abono en cuenta. Yo estoy creando un pasivo, yo le debo a esa persona, ¿cierto? En ese momento estoy abonando en la cuenta contable que le debo a esa persona por... No vi. No vi. ¿Queda claro el concepto? Base de retención es el valor de pago del abono en cuenta, es sobre el cual vamos a calcular la tarifa, y la tarifa es el factor aritmético que aplicado a la base determina el monto o valor a retener. Recordemos que las tarifas dependen de, ¿cierto? De muchas variables, del tipo de retención, depende del hecho o la circunstancia que se esté realizando, que no es lo mismo la retención de compras que servicios, por ejemplo, ¿sí? O el tipo de impuestos sobre el que estemos aplicando la retención. Porque algunos son porcentajes, otros son por pilares, ¿sí? Como el RTI. Ojo, es importante esto. Todos los elementos mencionados son esenciales. Si falta alguno de ellos, no habrá lugar a practicar la retención en la fuente.
En ese sentido, retener la fuente implica que la agente de retención identifica el concepto del pago a abono en cuenta, determina la parte del mismo que constituye la base para la retención y aplique a esta el porcentaje correspondiente. ¿Preguntas? ¿Claro? Bueno, ¿quién puede establecer las retenciones en la fuente? En materia de impuestos sobre la renta y complementarios, el gobierno nacional se encuentra facultado para establecer retenciones a la fuente sobre los pagos o abonos en cuentas susceptibles de constituir ingreso grabado para el beneficiario de los mismos. ¿Qué me están hablando acá de impuesto de renta y complementario, por ejemplo? ¿Y por qué dicen que el gobierno nacional es el que determina esas retenciones? Están callados todavía. A ver, vamos a tener que hacer otra actividad para despertarnos, ¿o qué? El impuesto pues, sobre la renta es a nivel nacional. Es un impuesto del orden nacional, ¿cierto? Entonces, si el impuesto es nacional, pues se determina esas retenciones. En cambio, para el IVA, el mecanismo de retención ya está previsto en el artículo 437 rayado del Estatuto Tributario, según el cual se estableció una tarifa general de retención del 75%, otorgando al Gobierno Nacional facultades para establecer porcentajes inferiores. En el momento, ¿en cuánto está? Si está en el 75%. ¿En cuánto está el IVA? En el 15, ¿cierto? Porque ahí está la facultad del Estado de modificar. Muy bien. ¿Quiénes pueden establecer retención en la fuente? En estos casos se deben determinar los porcentajes de retención teniendo en cuenta el concepto. Bueno, esta era de renta, ¿no? Que me quedó abajo del lado. En cuanto a la renta, se deben determinar los porcentajes de retención teniendo en cuenta el concepto y la cuantía de los pagos o abonos en cuenta, así como las tarifas de los impuestos vigentes para los diferentes contribuyentes. Respecto al impuesto de timbre, ¿qué es el impuesto de timbre? ¿Qué me dice? Contratos, ¿no? Exactamente, muy bien. Respecto a este impuesto, también se facultó al Gobierno Nacional para establecer retenciones en la fuente de acuerdo con tarifas establecidas en la ley. En cuanto al gravamen al movimiento financiero, más conocido como 4 por 1000, la ley señaló que el mecanismo de reforma sería mediante el sistema de retenciones en la fuente, para lo cual el Gobierno Nacional se encuentra facultado para establecer los plazos y condiciones. ¿Cómo así que en cuanto al gravamen al movimiento financiero, el mecanismo de recaudo sería mediante retenciones? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Exacto. O sea, en ese caso, ¿quién podríamos decir que es el agente de retención? El banco, ¿cierto? Porque cada que tú haces un movimiento, automáticamente te debitan o te descuentan el tema de 4 por 1000, el gravamen al movimiento. ¿Sí? Entonces, en realidad, así no lo veamos, es una retención en la fuente que nos están aplicando sobre gravamen al movimiento financiero. Y que finalmente termina convirtiéndose en el impuesto que pagamos de 4 por 1000, ¿sí? Porque ahí sí no tenemos opciones ni de deducirlo ni de descontarlo de una declaración.
Los agentes de retención, también llamados agentes retenedores, son personas y o entidades obligadas a efectuar la retención en la fuente cuando realizan los pagos o abonos en cuentas señalados en la ley. Son aquellas personas y o entidades que detraen de los pagos o abonos en cuenta que realizan una suma determinada a título de anticipo de impuesto conforme a la ley. Entonces, ¿quiénes son los agentes de retención? Pues son todas las personas naturales y o jurídicas sobre quienes recae la obligación de retener, ¿cierto? Y trasladar ese dinero al Estado. Muy bien. La calidad de agente retenedor del impuesto sobre la renta no es extensiva al impuesto sobre la renta IVA ni al impuesto al timbre, todas las que tratan de tributos autónomos independientes. Claro está, una persona o entidad puede reunir las condiciones para obtener la calidad en los tres impuestos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, abre mi curso a ver si se despierta. Ya casi nos vamos, 4 horitas más y nos vamos. ¿Cuántas? Amén. Te desperté con ese comentario. ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Qué quiere O decir? sea, que el hecho de ser agente retenedor en un impuesto no significa que tenga que serlo para todos los otros impuestos, sino que cada impuesto es independiente y tiene como sus condiciones. No obstante, también dice que tú puedes ser agente retenedor en todos, o en uno, o en varios, ¿sí? Pero los requisitos y las formas para ser agente retenedor en uno o en otro son independientes, se manejan por separado, ¿cierto? Entonces, tú podrías ser agente retenedor en renta, pero no en IVA ni en timbre, ¿cierto? O puedes ser agente retenedor en timbre, pero no en IVA ni en renta, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus condiciones particulares independientes. Son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensión de jubilación e invalidez, los consorcios y uniones temporales, las comunidades organizadas y las demás personas naturales o jurídicas, instituciones líquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos o operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar retención en la fuente o percepción del tributo correspondiente. Fíjense qué cantidad de entidades. Pero este es un poco más interesante. Además de esos que mencionamos antes, el gobierno nacional se encuentra facultado para designar como agente de retención a quienes efectúen pagos a un 50 nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de retención. ¿Qué diferencia esto del anterior? Yo no soy como la persona que está comprando, pero que como yo voy a pagar, que tengo que hacer la... Exactamente, estos son intermediarios, ¿no? Entonces, ¿por qué hago especial énfasis en esta diapositiva? Porque no es tanto que si es el que compra o no está comprando a título propio, ¿cierto? ¿Qué es lo importante para la retención en la fuente? Que sea el pagador, que sea el paganí, ¿cierto? Entonces, si es el que tiene el poder de pagar o abonar en cuenta, pues va a ser la persona sobre la que recae la obligación de retener, porque es la persona que está haciendo la transacción, la operación. Los fondos de inversión de valores comunes para fiscales, agropecuarios y pesqueros y de promoción turística a través de las sociedades que los administran deben efectuar retención en la fuente que corresponda a los ingresos que distribuyan entre los suscriptores o partícipes al momento del pago a uno en cuenta. Este tipo de fondos, ¿cierto? Cuando distribuyen dinero entre sus suscriptores, esos son dineros que para ellos constituyen ingresos, ¿cierto? Entonces, son susceptibles de la retención en la fuente. En cuanto a personas naturales, ¿cuándo tienen la calidad de agentes de retención?
Primero, cuando sean comerciantes. Y ahí va la pregunta. ¿Quién es comerciante en Colombia? Todo lo que realicen. Que se anuncien, o sea, eso yo tocaría mirar en el código de comercio, que se anuncien No, en el no, sí, público como como comerciante, que se hayan inscrito en el registro mercantil, que realicen actividad Bueno, que sin la ley, registro mercantil. que la ley considera Ujú. mercantil. No porque esos que tú estás enunciando son deberes de un comerciante. Inscribirse en el registro mercantil es un deber de un comerciante, ¿cierto? Llevar su contabilidad con arreglo a las normas legales es un deber de comerciante, pero tú no puedes aludir que no eres comerciante si no te has inscrito en el registro mercantil, ¿cierto? O si no llevas la contabilidad. ¿Qué es lo que define que una persona sea o no comerciante en Colombia? Que realiste. No la lees nuevamente, que es que a mí me parece supremamente interesante eso. Dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código de Comercio, Ajá. comerciantes, las personas naturales o jurídicas que ejerzan de manera habitual y profesional alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. Ojo, ahí hay dos palabras interesantísimas, ¿cierto? Que ejerzan de manera habitual y profesional algunas de las actividades que la ley considera mercantil. Obviamente, más adelante en el Código de Comercio vamos a encontrar toda esa serie de actividades que en Colombia se consideran mercantiles, que es una chorreta de actividades impresionante, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona ejerza de forma habitual alguna actividad que sea mercantil con o sin establecimiento de comercio, ahí no importa si tiene establecimiento o no, va a ser considerado comerciante. Y antes de que sigamos, entonces, vamos con lo que muchas veces le preguntan a uno. Ok, pero ¿yo debo o no debo llevar contabilidad? Y cuando uno le pregunta que si una persona debe o no debe llevar contabilidad, ¿qué contestamos? Que si es comerciante, sí debe. ¿Por qué? Entonces me dice, ok, pero es que yo soy no responsable de IVA, entonces no estoy obligado. ¿Tú qué dices? Pues no, pues sí está obligado porque es uno de los deberes del comerciante. Cuando tiene que preguntar información, tipo, pues no sé, si tiene una actividad mercantil, pues que ingresos y capitalización, eh, tipo declaraciones de comercio, pues, una fundación. Pues sí, en realidad en Colombia no necesariamente una persona que no sea responsable de IVA no está obligado a llevar contabilidad. Lo que nos acaba de decir el compañero es muy cierto. Uno de los deberes del comerciante es llevar contabilidad conforme a la ley, ¿sí? Independiente de que sea o no responsable de IVA, ¿sí? Entonces lo que uno le debe decir ahí es que si eres comerciante, estás obligado a llevar contabilidad, independiente de que la DIAN no te la pueda exigir, que es otra cosa. Fiscalmente la DIAN no te la puede exigir como mecanismo de prueba, pero la obligación está en una ley que es el Código de Comercio. ¿Sí? Entonces deberías llevar contabilidad. Entonces, en este caso, pues, ¿cuál es el primer requisito? Que sean comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 unidades de valor tributaria, sin tener en cuenta los ingresos provenientes de ganancias ocasionales. Salud. No te preocupes. ¿Y por qué? ¿Y por qué no tenemos en cuenta las ganancias ocasionales? Que no son ingresos ordinarios, ¿cierto? Son excepcionales. Respecto a contribuyentes del régimen tributario especial,
todos son agentes de retención por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios de conformidad con las disposiciones legales vigentes. ¿Quiénes son esos? Ustedes ya saben, ¿cierto? Esos contribuyentes del régimen tributario especial. Las fundaciones, las cooperativas. Las ESAL, fundaciones, ¿sí? Que son sin ánimo de lucro. Ok. Y como nos gusta complicarlo todo, ¿cierto? Entonces viene la figura de autorretención. Pregunta, ¿por qué si estaba funcionando también el sistema, si designamos unas empresas como agentes de retención para controlar en menos personas, entonces resulta que ahora sigue la figura de autorretención? ¿Por qué? ¿Qué es la autorretención? ¿Qué es? Pues no sé, la referencia a mí mismo, ¿Cómo? practicar una repetición de mí mismo, las mismas que tuve, Ok. Y desde el punto de vista, qué sé yo, práctico o real, ¿ustedes creen que existe una autorretención? ¿O que debería llamarse autorretención? ¿Cómo? A ver, ¿qué piensan ustedes del concepto de autorretención? Yo creo que es un concepto como para que los otros como que nos reconozcan. Porque finalmente, pues es una autorretención, vendría haciendo un mismo anticipo de un impuesto que va a pagar después. O sea, de mi impuesto yo lo estoy haciendo de una vez, por ingreso. Pero es más como para tener esa figura de retención, autorretención, como para que el otro sepa que no me tiene que hacer ningún tipo de retención o algo así. Exactamente. Sí, concuerdo con ustedes en que la autorretención es una figura que permite que los demás sepan que no me tienen que practicar retención porque el dinero de anticipo lo voy a guardar yo mismo, ¿cierto? ¿Recuerdan el caso que les dije ahora? Ok, y si el gobierno le dijera a las personas, váyame pagando anticipos conforme va recibiendo ingresos voluntarios, ¿recibiría anticipos el Estado? Posiblemente no, o no muchos, ¿cierto? Pero hay ciertas empresas a las que les dicen, no, mire, a usted nadie le va a retener, pero usted mismo está obligado a guardar dinerito, ¿cierto? Y declarármelo. De sus mismos ingresos, usted mismo se hace lo que sería la retención en la cuenta. A lo que me refiero es a que ni siquiera el nombre debería ser autorretención porque él no se está reteniendo nada, ¿cierto? Él está pagando un anticipo. Él no se retiene, ¿por qué? Porque él no se retiene él mismo, porque él no se paga. ¿Sí? Sí existe la figura de retención porque el que paga retiene, se queda con una parte del dinero, ¿no? ¿Sí? El que vende no se autorretiene porque él no se está pagando. ¿Sí? Entonces, como lo decía Natalia, para mí también es más un nombre que una realidad que se autorretenga. Sin embargo, es un mecanismo que funciona. La figura de autorretención opera en el impuesto sobre la renta y consiste en que el agente retenedor se abstiene de practicar la retención en la fuente para que sea el mismo beneficiario del pago quien responda por los valores sujetos a retención. En su calidad de autorretenedor, según los conceptos y tarifas que corresponden al pago a en cuenta. Pregunta. ¿En IVA hay autorretenedores? ¿No?
No, en IVA no hay figura de autorretención, ¿sí? ¿Y por qué no hay figura de autorretención? Por lo que hablábamos ahora de la figura del IVA, ¿cierto? El IVA es instantáneo, entonces no tiene sentido que yo me autorretengo un IVA que igual ya tengo que ya tengo mi declaración que declarar, ¿no? Y pagar dentro de 2 meses. No hay autorretención en IVA. De hecho, el retenido es un poco más escaso que la retención en la fuente, pero no hay autorretenedores en IVA. En renta sí. Y en industria y comercio, Depende. en industria y comercio también hay autorretenciones. Sí, también autorretenedores. No todos los grandes compradores. Generalmente sí. Ujú. ¿Pero por qué? Porque creen. En industria y comercio es por acuerdo, por Sí, es por resolución por también. resolución. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una figura de autorretención si hay agentes retenedores? Y generalmente sobre quién recae la figura de autorretención a título de renta. Generalmente son los que ganan, pues tienen muchísimos ingresos, precisamente para evitar, pues digo yo, ¿no? Que el que le hace la retención no se la quede y no la pague finalmente, porque si es alguien que tiene muchos ingresos, pues se entiende que es alta, sino que él mismo la va a pagar al Estado. Exactamente. Si es una figura por comodidad, ¿sí? Porque son empresas grandes de mucho volumen de operaciones que generalmente son catalogados, como lo decía Jimena, grandes contribuyentes a los que el gobierno les da la confianza, les dice, ok, mira, tú que eres gran contribuyente, que manejas tanto volumen de operaciones con el Estado, que me pagas tanto impuesto, pues tú te vas a encargar tú mismo de tus retenciones y me las vas a trasladar a mí. Radica en el director de impuestos y aduanas nacionales la competencia para autorizar o designar a las personas y entidades que deben actuar como autorretenedores y para suspender la autorización cuando a su juicio no se garantice el pago de los valores autorretenidos. ¿Creen ustedes que puede implicar algún tipo de riesgo que una empresa sea catalogada como autorretenedor? ¿Por qué nos dice la diapositiva cuando a su juicio no se garantiza el pago de los valores autorretenidos? Puede pasar que se les creo que no se autorretenga, ¿cierto? Puede pasar que finalmente ese anticipo de impuestos de esa empresa nunca llegue a las arcas del Estado o tarde en llegar, ¿cierto? O utilicen maniobras fraudulentas para dilatar o presentar los pagos. Podría ser, porque es que acá todo se da. La autorización opera por expresa disposición de la ley o cuando existe autorización de la DIAN para que un sujeto de retención sea autorretención. Ahí quedó duplicada la. ¿Quiénes son agentes autorretenedores? Son autorretenedores aquellas personas jurídicas señaladas mediante resolución de la DIAN al considerar que para fines de recaudo es más conveniente que la retención se efectúe por quien recibe el pago aún en cuenta considerando el volumen de las operaciones de venta. Es decir, como son empresas grandes contribuyentes que manejan tanto flujo, es más fácil que ellos mismos se encarguen de esa retención. ¿Bien? Muy bien. Teniendo en cuenta las directrices señaladas en el decreto 250985 y sus modificaciones, la DIAN ha establecido los siguientes requisitos para autorizar la calidad de agentes autorretenedores. Vamos a ver cuáles son los requisitos para que una empresa sea agente retenedor. Primero, ser persona jurídica. ¿Esto qué quiere decir?
que no vamos a ver personas naturales, por comerciantes que sean, como agentes autorretenedores. Haber obtenido ingresos por ventas brutas en el año inmediatamente anterior a la fracción de años superiores a 130.000 VTs vigentes a la fecha de la solicitud. Tener un número superior a 50 clientes que le practiquen retención a la sociedad y que reúnan las exigencias previstas en el artículo 378. ¿Cómo? ¿Dime? ¿No te suena? No me lo sabía. Ah, ok, sí, está ahí. Más de 50 que le hagan retenciones. ¿Qué más? Estar inscrito en el RUT, no encontrarse en proceso de liquidación, encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no haber sido sancionado en el último año por incumplimiento de los deberes de facturar, informar o por hechos irregulares en la contabilidad mediante actos debidamente ejecutados. Pregunta. O sea, en el caso de que eso pase, pierde inmediatamente. Puede perder O la sea, calidad, por el siguiente mes. pierde la calidad de autorretenedor. Entonces, ¿qué obligaciones tiene un agente de retención? Inscribirse en el RUT. Todos los agentes de retención deben estar inscritos en el RUT, según el decreto reglamentario 2788/2004, su artículo 5. Efectuar la retención siempre que realice un pago a abono en cuenta que esté sujeto a retención. Presentar las declaraciones de retención en la fuente dentro de los plazos que señala el Gobierno Nacional, haciendo uso de los formularios prescritos oficialmente. Ojo, es muy importante esto, porque muchas empresas a veces se hacen los locos. Expedir los certificados de retención por el respectivo impuesto dentro de los plazos establecidos legalmente. A veces las empresas o no expiden o se tardan en expedir los certificados de retención, ¿sí? Y para las personas que lo retuvieron, el certificado es muy importante como soporte de la deducción de impuestos. Entonces, es muy importante ese requisito. Suministrar a la información relacionada con las retenciones en la fuente practicadas de conformidad con las especificaciones técnicas que indique el reglamento. Conservar los soportes y pruebas que permitan verificar la exactitud de los valores contenidos en las declaraciones tributarias de retención en la fuente. ¿Preguntas? ¿Claro? Confuso todo. Vale, todo. Todos los agentes de retención deben estar inscritos en el registro único tributario. Si un contribuyente aduce no tener la calidad de agente retenedor para efectos de la no presentación de la declaración de retención a la fuente, deberá realizar la actualización, modificación o cancelación de las obligaciones registradas en el RUT, para lo cual la Administración Tributaria debe en cada caso verificar la situación real con el fin de proceder o no a la actualización del RUT. No es, según esto, justificación que la persona diga, ok, yo no soy agente de retención, ¿cierto? Mientras en su registro único tributario aparezca la responsabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la única forma de perderlo? Pues hacer una actualización del RUT en la cual indique por qué razones consideras que no debes tener la obligación de ser agente de retención, y esa potestad de la DIAN verificar esa situación y proceder con la actualización o no de tu registro único tributario. ¿Sí estoy claro? Perfecto. Son agentes de retención de IVA las personas naturales, jurídicas y demás entidades expresamente señaladas por la ley. La calidad de agente retenedor en IVA no es la misma que la exigida por el impuesto sobre renta y complementarios, precisamente porque la ley los diferencia claramente. Sin embargo, puede ocurrir que en cabeza de una misma persona confluyan las dos categorías, siempre y cuando cumplan las exigencias legales para ostentar tal calidad en cada uno de los impuestos. Son requisitos diferentes, pero pueden ostentar ambas al mismo tiempo. Ah, pero es que me quedó repetido. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, niños?
Claro. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a reunirnos en parejitas y un trío para hacer la primera actividad propositiva. ¿Listo? Sí, pero vamos a empezar a planearla desde ahora, para que no se trasnochen mañana. Tenemos casi una horita para que la planeemos y la exponemos mañana. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad? Ok. ¿Qué mecanismo alternativo a la retención en la fuente podríamos sugerir? Es decir, si quisiéramos cambiar el mecanismo de retención en la fuente, ¿qué mecanismo podríamos proponer para lograr un recaudo de impuesto en el momento que se genere? ¿Cierto? En caso de que no encontremos qué mecanismo de recaudo podemos proponer alternativo es para generar un recaudo en el momento que se genere. Vamos a proponer ideas, pueden ser ideas locas. Alternativo a la retención en la fuente, podrías proponer para lograr el recaudo en el periodo en que se genera el impuesto. O sea, si no quisiéramos o no existiera la retención en la fuente, ¿de qué otra forma se podría hacer? En parejas y un trío. Sí, arrímate a alguien. Que se genera el impuesto. La idea es que pensemos, lancemos ideas, no importa si son locas, ¿no? Pensemos en las falencias que puede tener el mecanismo de retención en la fuente, ¿sí? Y cómo podrían ser corregidas con otro mecanismo. Que antes de vender tenga que es una autorización. Profe tiene que ser exclusivo de buena gente pertenece. ¿No? Sí, podría ser. Pero sería una música de misma reflexión. O sea, es como que tan reflexión. Ah, sí, claro. Pero se sea voluntario.